Seguimos conversando con el doctor Pedro Luis Castellanos. Hablábamos del seguro familiar de salud. Sí. Uno de los problemas, dice usted, es que la cobertura. La cobertura es el catálogo. El catálogo. Hay que repensar el catálogo. Es decir, pero los servicios o procedimientos a los que tiene derecho el que paga un seguro. El catálogo hay que repensarlo progresivamente. Progresivamente. Que sea de golpe. Un salto al vacío. Porque nuestra población y nuestros médicos tienen que ir aprendiendo a manejarse de la otra manera. Pero el tema con el catálogo es el siguiente, doctor, lo que está sufriendo la población, que hablemos un lenguaje bien llano, es que usted va a un médico o a una clínica, a un hospital, a donde sea, necesita un servicio, y saca su carnet, y el carnet le dice, te cobra esto, lo otro, y él dice, no, eso no lo cubre el seguro. No lo cubre. Tiene usted que sacarlo de su bolsillo. Fíjate, por ejemplo, el tema de los medicamentos. Y lo saco porque es del gasto de bolsillo, o sea, de lo que hay que pagar para recibir el servicio, el más alto. 70% más o menos. Son los medicamentos. Porque tú vas a la consulta una vez, pero los medicamentos los tomas todos los días. De uso continuo. Sí, y ya no se va a una consulta una vez, ¿no? Sobre todo los PM, eso es. Claro. Es una forma. ¿Y las mujeres? Sí, las mujeres no salimos. Y los niños también. Fíjate lo que ocurre. La mayoría de las veces, el principio activo del medicamento que le han prescrito está cubierto en el catálogo. Porque el catálogo de medicamentos es bastante grande, es más grande incluso que el de procedimientos. Bastante grande. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en nuestro país, y debe ser uno de los pocos países del mundo que existe, que se prescribe por marca comercial, no por el contenido. Debe ser uno de los... Yo recuerdo cuando yo era estudiante de medicina en otro país, que un compañero estudiante los expulsaron de la carrera porque en una revista médica en el hospital mencionó una marca comercial de medicamentos. Mira cómo era la educación para que uno no usara la marca comercial. Sí. Bueno, lo acusaron de que era un agente infiltrado de una empresa farmacéutica. Bueno, injustamente, pero... Entonces, cuando el paciente llega a la farmacia, la persona que lo atiende en la farmacia, que no siempre es un farmacéutico, puede ser un auxiliar, ve la marca, entra a la computadora, esa marca no está en el catálogo. Nunca va a estar, porque internacionalmente no se usa. Es una obligación de los sistemas de seguridad social usar el principio activo, se hace por principio activo. Entonces, el solo hecho de que aprendiéramos o desecháramos otros incentivos para prescribir por marca, ya significaría para los afiliados, para los pacientes, una disminución importantísima de su gasto de bolsillo. Pero vamos a los servicios. ¿Por qué el Seguro Familiar de Salud está teniendo problemas? Quejas de la población. Pero usted ha dicho algo muy grande, no puede pasar así a servicio después de tirar ese bombazo, doctor. ¿Qué hace falta, me pregunto yo, entonces, para cambiar la forma en que se receta aquí, doctor? En nuestro país, nuestro querido país, sí. Las cosas tienen siempre mucho que ver con fenómenos ocultos que no se ven. O sea, hay cosas que pesan. La educación, por ejemplo, formación de los profesionales, los intereses económicos del mercado farmacéutico, que por supuesto también existen, y otros tipos de problemas que pesan. Porque desde el punto de vista técnico no hay ninguna discusión. Claro. Pero ¿y la responsabilidad gubernamental del Estado que tiene que dominicano? Estos temas que lo debaten ustedes, los expertos, provienen a veces de denuncias de la comunidad, de los grupos sociales afectados. Son temas que lo tratan los medios de comunicación. El Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es el órgano rector, ¿verdad?,
de la seguridad social. De la seguridad social, pero hablar de seguridad social es hablar de la salud en sentido general, porque el 98% está bajo ese régimen. Así es. Es hablar de la salud y de la pensión y de, sí, claro, y de los riesgos laborales. Ese consejo no se da por enterado. ¿Qué pasa que no actúa? ¿Qué es lo que tenemos que cambiarlo? Hacer algo distinto, porque en ese consejo se supone que están la mayoría de los sectores vinculados al tema. Usted sabe de eso porque usted estuvo ahí. No en el consejo. No, pero estuvo en el sistema. O sea, en la superintendencia. Sistema, sí. Sí. Yo creo que esa es una de las deficiencias del consejo, por cierto, que las superintendencias no son parte del lugar donde se toman las decisiones, que es el consejo. Y las superintendencias son los órganos técnicos. Y operativos del sistema. Por lo menos técnicos, ¿no? Operativos realmente son más las... Bueno, porque en términos concretos, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, por ejemplo, debe de velar. Técnico, es un órgano técnico. Debe no solamente supervisar, debe también de velar. Tiene que supervisar. Lo que pasa. Y tiene funciones de supervisión. Sí, de control. Y de regulación dentro de sistema. Las regulaciones que el Consejo establece. De lo de la ley también. Y sí, a ver, si el Consejo establece que hay que atender los partos, entonces la superintendencia debe regular, y si no puede cómo se atienden los partos. Y si no puede hacer nada. Pero no puede cambiar el catálogo. No puede decir, no, además de los partos. Ahí viene un tema, doctor, que digo, es interesante. Legalmente. Legalmente. Sí. Lo que uno ve es como cierta indiferencia de los órganos estatales que normalmente se atribuyen la responsabilidad uno a otro. Una pelota caliente. Pelota caliente. Y no hay iniciativas. En el fondo hay un juego de poderes. Hay un juego de poder. Hay un juego de poderes. Porque Explícame. Nada de lo que ocurre en una sociedad ocurre por casualidad. O sea, siempre que hay algo que se regula, algo que está establecido o algo que se hace costumbre, generalmente hay algún sector que se beneficia de eso. Y así son las sociedades nuestras, ¿no? Entonces, ese sector va a defender que eso no se modifique, que eso no se cambie. Y hay sectores que se benefician de él. A menos que haya una disposición, digamos, de las autoridades de asumir los derechos de la población, etcétera, terminan siendo negociaciones, o sea, acuerdos, arreglos, que evita que haya conflictos, pero que no favorecen necesariamente los derechos de las personas, de los afiliados, ¿no? No siempre, porque en esa mesa donde se está negociando no están los afiliados, o sea, están los que les interesa el tema. Y después... Y las organizaciones sindicales, se supone que representan a los afiliados. Sí, bueno, hay una representación sindical, pero en general, mira, en el Consejo Nacional de Seguridad Social ocurre que la mayoría de los integrantes no son seleccionados por su conocimiento, claro, sino porque representan a un sector. En el caso del sector empresarial, hay sector empresarial, pero hay también los gremios, hay también personal de los sindicatos. Yo me quejo del tema de la poca iniciativa del propio Consejo, inclusive ahora que se debate si se modifica o no la ley de seguridad social, uno no ve una propuesta de ese Consejo, no discute una propuesta, pero usted tomó una iniciativa cuando fue superintendente de Salud y Riesgos Laborales para relanzar, aplicar el primer nivel de atención en salud, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiario. Esa era la novedad. Debo reconocer que eso fue una frustración. ¿Y qué pasó con eso? Porque eso no se discutió. Trabajamos varios años en eso, y con técnicos nacionales muy calificados, y no solo de la Superintendencia de Salud, sino del país, e internacionales también. Tuvimos apoyo técnico e incluso visitas para ver en el terreno en Chile, Uruguay, Colombia, etc.
El sistema es más o menos parecido en algunas cosas sí. al nuestro. Y la verdad es que la propuesta, honestamente, todos pensábamos que iba a pasar con entusiasmo en el Consejo, ¿no? Pero ni siquiera se llegó a poner en la agenda. ¿Y por qué no se puso en la agenda? ¿Por qué no se discutió? Había sectores que no estaban de acuerdo. Igual. Y eso basta para que no se incluya en la agenda. Pues yo tenía entendido que el veto era de decisiones, pero no para que se... Mira, muy pocas veces ha ocurrido que en una decisión alguno de los tres sectores que tienen esa potencialidad ejerza el veto. El veto ocurre en la agenda. Antes de. Porque el reglamento del Consejo establece, bueno, el Consejo se reúne los jueves. Sí, todos los jueves. El reglamento establece que la agenda tiene que ser conocida el martes, a más tardar. 2 días antes. A más tardar, muchas veces está antes, ¿no? Entonces, cuando se llega al jueves, ya la agenda fue depurada. ¿Y quién hace la agenda? La agenda la hace el gerente general. Pero quien la aprueba tiene que aprobar, el primer punto de cada reunión del Consejo es aprobar la agenda, ¿no? El Consejo es que aprueba la agenda. La agenda. Pero esa agenda es conocida desde el martes por los distintos miembros del Consejo. Si un sector que tiene poder de veto dice ese tema no va. Y no va por eso. No entra en la agenda. Pese a que otro sector pero esa no es una interpretación porque incorrecta. Acuérdense que para que una decisión en el Consejo sea válida, tiene que tener el voto favorable de los tres sectores que tienen. Doctor, pero eso nos dice a nosotros que es urgente modificar cambia esa composición. Al menos ese artículo de la ley. Sin duda. Y eso lo puede hacer cualquier amigo de parte de Millicent. las cosas clave para que el Consejo tenga mayor influencia, mayor capacidad de funcionar. Hay que repensar ese tema del veto. Hay gente que piensa que debe eliminarse por completo. Hay gente que piensa que debe dejarse solo al Estado, a la representación pública en el Consejo. Hay gente que piensa que puede... La verdad es que yo no entiendo muchas de estas cosas. Porque el Estado se supone que es el árbitro de la sociedad, que tiene poderes especiales por ser árbitro. La ley de seguridad social dice en uno de sus primeros artículos. El Estado debe ser garante. Garante. Claro. De esto. No puede ceder esa función a otro sector, claro. Ese no es un sector más. Como que todo el mundo se ha acomodado ahí. Y pocas veces uno ve una denuncia de algunos de los sectores. Hay un problema más general en nuestro país. Lamentablemente somos una democracia sin ciudadanos. Una democracia, porque la esencia de ser ciudadano son los derechos garantizados, que es el estándar mínimo de calidad de la vida de todos los ciudadanos. Son los derechos, y esos derechos están consagrados en la Constitución y el marco legal. En la medida que no se cumplen esos derechos, se degrada la ciudadanía. La ciudadanía no ve tampoco mucho sentido en organizarse y participar, porque en realidad no lo logra. Sí. Y es un tema más general, la calidad de nuestra democracia. Y yo creo que no hay tiempo ahora para entrar en ese tema, pero acabó el tiempo. Es uno de nuestros problemas graves, la degradación de la calidad de nuestra democracia. Bueno, eso acaba de demostrarlo un estudio que lo ha hecho el propio gobierno, el propio gobierno, cuando habla de la cultura democrática en la República Dominicana, en donde en materia de calidad quedamos muy mal parados. Doctor, lamentablemente, y digo lamentablemente porque se nos quedaron preguntas claves para hacerles a ustedes. Ya tendrá que volver. La atención primaria y primer nivel de atención, que tú eres un predicador de eso. Y cada vez me convenzo más de que eso es dominicano, es un problema prioritario para la sociedad dominicana. Yo también. Damas y caballeros, se nos acabó el tiempo. Buen fin de semana. Buen fin de semana, nos vemos el lunes. En diciembre ya, el lunes. Sí.